Desde el primer momento quedó claro que algo muy extraño estaba pasando dentro del equipo de Team USA Women's Basketball durante el torneo clasificatorio de la FIBA en Puerto Rico, porque un entrenador principal no desaparece de repente a mitad de una competencia internacional, y sin embargo eso fue exactamente lo que ocurrió con Carl Lawson, quien dirigía al equipo mientras la superestrella Caitlin Clark vivía una situación que dejó a muchos preguntándose qué estaba pasando realmente tras bastidores. Con 3 partidos todavía por jugar, Lawson ya no estaba y el control del equipo pasó a manos de Ned Tibbetts de Phoenix Mercury, lo que inmediatamente levantó preguntas sobre qué cambió de un momento a otro y qué tipo de conversaciones ocurrieron en el vestidor o en las oficinas del equipo. Antes de que empezara el torneo ya existía un plan claro y ese plan incluía que Clark, la jugadora más emocionante del baloncesto femenino en la actualidad, saliera desde la banca en 4 de los 5 partidos en lugar de iniciar como titular, algo que se hizo evidente desde el primer juego cuando enfrentaron a Senegal, donde Clark entró como suplente, jugó minutos limitados y aún así rompió 5 récords mundiales de la FIBA en un solo partido, incluyendo la mayor cantidad de asistencias registrada por una debutante de Estados Unidos en un juego clasificatorio, marcas que habían sobrevivido durante décadas y que desaparecieron en una sola noche. Lo sorprendente fue que la respuesta de Lawson fue volver a enviarla a la banca en el siguiente encuentro mientras la ofensiva del equipo se mantenía lenta y controlada, basada en sistemas de media cancha y con las veteranas manejando el balón a un ritmo que claramente no buscaba acelerar el juego, una filosofía que también había sido mencionada por Stephanie White, quien además de ser entrenadora de Indiana Fever también forma parte del cuerpo técnico del equipo nacional y que ha hablado abiertamente sobre su idea de que Clark juegue más despacio, sin tanto balón y dentro de un sistema estructurado en lugar de convertirse ella misma en el sistema. Así el ataque avanzaba lentamente, Clark entraba y salía de la rotación y aunque el equipo ganaba, el juego nunca explotaba realmente, lo que generaba una imagen extraña. Una jugadora que acababa de romper 5 récords mundiales saliendo desde la banca mientras el equipo ejecutaba posesiones que consumían 20 segundos del reloj antes de lanzar y la mejor mente para decidir en transición permanecía sentada, algo que no parecía una simple filosofía de entrenamiento sino más bien un rompecabezas armado con las piezas en los lugares equivocados, porque el juego de Clark vive del ritmo y de lecturas rápidas del campo que ocurren segundos antes de que la defensa pueda reaccionar, y cuando ese ritmo se frena no solo se limita su impacto sino que también se vuelve más fácil para las defensas acomodarse y neutralizar toda la ofensiva, algo que empezó a reflejarse en las estadísticas tempranas. El equipo funcionaba, pero nunca era explosivo ni alcanzaba ese momento en el que el rival simplemente no puede seguir el ritmo. Luego llegó el partido contra Puerto Rico Women's National Basketball Team, donde los minutos de Clark se redujeron todavía más y la defensa rival utilizó una estrategia de box and one diseñada específicamente para neutralizarla, una táctica que funcionó no porque Clark no tuviera el talento sino porque el sistema ofensivo alrededor de ella no ofrecía respuestas, haciendo que el equipo pareciera atascado mientras comentaristas y aficionados expresaban su frustración al ver que algo claramente no estaba funcionando, y aún así, incluso con 4 partidos saliendo desde la banca, con una defensa entera diseñada para borrarla y dentro de un sistema restrictivo, Clark terminó liderando a todo el equipo de Estados Unidos en plus-minus y eficiencia durante todo el torneo e incluso encabezó esas estadísticas en toda la competencia, no solo dentro de su selección. Después del partido contra Puerto Rico, Lawson apareció en la conferencia de prensa y cuando un periodista le preguntó directamente sobre el rol de Clark, la entrenadora simplemente cambió el enfoque diciendo que todas las jugadoras del equipo debían brillar, sin mencionar los récords, sin explicar los minutos y sin ofrecer ninguna respuesta clara. Dar una respuesta vacía y pasar a otra pregunta, eso fue exactamente lo que ocurrió, y para muchos eso dijo más que cualquier explicación oficial. Después de que Caitlin Clark rompiera 5 récords internacionales mientras salía desde la banca y demostrara que el equipo funcionaba mejor cuando ella dirigía la ofensiva, la entrenadora Carl Lawson ni siquiera mencionó su nombre cuando un periodista le preguntó directamente en la conferencia de prensa del torneo clasificatorio de la FIBA. Poco después ocurrió algo todavía más extraño. Lawson simplemente dejó de aparecer en los partidos. En el tercer juego, el silbatazo inicial llegó y quien estaba en la banda del equipo Team USA Women's Basketball era Ned Tibbetts, entrenador de Phoenix Mercury, con polo y libreta en mano,
pidiendo tiempos fuera y dibujando jugadas como si siempre hubiera estado ahí, mientras Lawson simplemente no estaba. No hubo comunicado oficial de USA Basketball, ni explicación pública sobre una ausencia personal o conflicto de agenda, absolutamente nada. Y cuando una organización guarda tanto silencio sobre algo tan visible, normalmente significa que la respuesta real es algo que preferirían no decir en voz alta. Entonces Internet hizo lo que siempre hace, la gente empezó a revisar videos, ordenar fechas y conectar puntos. Y los puntos eran claros. Lawson desapareció justo después del partido contra Puerto Rico Women's National Basketball Team, justo después de aquella conferencia de prensa en la que evitó mencionar a Clark, y justo cuando el manejo de la estrella ya se había convertido en una conversación nacional sobre talento desperdiciado. Los rumores que comenzaron a circular fueron directos. Dentro de USA Basketball habrían visto lo que estaba pasando en la cancha y decidieron que no podían permitir que continuara, especialmente porque la situación de Clark empezaba a afectar la imagen del equipo rumbo al próximo ciclo de Copa del Mundo. Nadie lo confirma oficialmente, pero el momento en que todo ocurrió hace difícil pensar que fue simple coincidencia. Y entonces Tibbetts hizo algo en su primer partido que Lawson no había hecho ni una sola vez en 3 juegos, puso a Clark como titular. Ese fue su primer movimiento. Clark arrancó el partido. Estados Unidos derrotó a New Zealand Women's National Basketball Team por 55 puntos y el cambio fue inmediato. En 23 minutos Clark sumó 14 puntos, 6 asistencias y 0 pérdidas, mientras la ofensiva se veía completamente diferente, ritmo más rápido, mejor espacio, transiciones constantes y tiros abiertos mucho antes de que el reloj de posesión se acercara al final. No era que el talento del equipo hubiera cambiado, el plantel era exactamente el mismo. Lo que cambió fue el sistema. Con Clark en un esquema que aprovecha su velocidad mental y su visión de cancha, el ataque fluye. Escondida en un sistema equivocado, todo se vuelve lento. Tibbetts tampoco evitó preguntas después del partido. Habló con claridad sobre su idea, alineaciones cargadas de guardias con Clark compartiendo cancha con Kelsey Plum y Paige Bueckers, movimiento constante del balón y ritmo alto. Era exactamente el tipo de discurso que se espera de un entrenador que realmente quiere que su base estrella controle el juego. Y aunque nadie dentro de USA Basketball va a decir públicamente que Lawson fue removida por la manera en que manejó a Clark, la primera decisión de Tibbetts dejó claro cuál parecía ser el verdadero problema. Si tomas un equipo a mitad de torneo, revisas el video y descubres que uno de los mejores cerebros ofensivos del baloncesto está sentado en la banca, la solución es sencilla. Ponerla a jugar. Iniciar con ella. Dejar que vea la cancha y tome decisiones a velocidad real. Eso fue exactamente lo que hizo Tibbetts, y el resultado contra Nueva Zelanda mostró cómo cambia todo cuando Clark empuja el ritmo desde el inicio, encuentra compañeras antes de que la defensa se acomode y obliga a los rivales a reaccionar, abriendo tiros más fáciles para todos. Algunos dirán que Nueva Zelanda no era un rival fuerte y que ganar por 55 puntos no prueba nada, pero los números completos del torneo cuentan otra historia. Clark terminó liderando a Team USA en asistencias, plus-minus y eficiencia en los 5 partidos, y además encabezó todo el torneo en plus-minus y eficiencia, superando a cada jugadora de cada selección participante. Con esos datos sobre la mesa, la narrativa de que todo fue solo un partido desigual pierde fuerza. Y mientras Tibbetts consolidaba su idea ofensiva, decidió colocar a Clark en el perímetro junto a Kelsey Plum y Paige Bueckers, formando un trío de guardias que cambiaba por completo la dinámica del equipo. Con 3 bases en la cancha al mismo tiempo, todas capaces de manejar el balón y tomar decisiones, el equipo de Team USA Women's Basketball encontró una fórmula que nadie pudo frenar. Italy Women's National Basketball Team simplemente no tuvo respuesta para esa alineación dinámica, y el resultado fue una victoria por 34 puntos en un partido donde la ofensiva por fin se veía divertida, con ritmo, personalidad y movimiento constante del balón. La cancha se abría, las defensas quedaban desordenadas y Caitlin Clark operaba exactamente donde es más peligrosa, con espacio, leyendo la defensa y creando oportunidades antes de que los rivales pudieran rotar. Ese enfoque cargado de guardias fue el cambio estilístico más grande que introdujo Ned Tibbetts. No era solo un ajuste para Clark, era una transformación completa de filosofía, alineaciones más pequeñas, ritmo acelerado,
mayor circulación del balón y decisiones tomadas a máxima velocidad. Y ese estilo funciona precisamente porque el conjunto de habilidades de Clark lo hace posible. Ella puede empujar el contraataque y aún así encontrar el pase correcto, penetrar la pintura y asistir antes de que llegue la ayuda defensiva. Todo el sistema respira diferente cuando ella lo dirige. Bajo Carl Lawson, la ofensiva intentaba que Clark se adaptara a una estructura ya definida, bajar el ritmo, jugar sin balón y limitarse al sistema. Con Tibbetts, la estructura se construye alrededor de lo que Clark hace de forma natural, acelerar el juego, leer la cancha y castigar a cualquier defensa que intente frenarla. Son dos puntos de partida completamente distintos, y el marcador reflejó esa diferencia. Para cuando llegó el último partido del torneo clasificatorio de la FIBA, Clark ya era titular, jugaba más minutos que nadie y las victorias llegaban por márgenes de 30 a 50 puntos. A esas alturas, la conversación por el premio MVP prácticamente ya no era una conversación. 14, ese fue el número final, 14 récords de la FIBA en apenas 7 días, y gran parte de ese tiempo ella ni siquiera fue titular. El torneo lo dejó claro partido a partido. En el primero contra Senegal Women's National Basketball Team, Clark salió desde la banca, jugó minutos limitados y aún así rompió 5 récords mundiales en una sola noche, incluyendo el mayor número de asistencias por una debutante de Estados Unidos en un clasificatorio FIBA, marcas que habían permanecido intactas durante décadas. El segundo partido fue más de lo mismo, Clark nuevamente como suplente, ofensiva lenta y aún así siguieron cayendo récords. El enfrentamiento contra Puerto Rico Women's National Basketball Team fue el punto de quiebre, sus minutos se redujeron aún más, el equipo se atascó ofensivamente y todo parecía un intento de correr una carrera con un zapato atado. Luego llegó el cambio. Tibbetts tomó el control, el tercer juego contra New Zealand Women's National Basketball Team tuvo a Clark como titular, la ofensiva pasó por sus manos y Estados Unidos ganó por 55 puntos. En el cuarto partido frente a Italia, Clark dirigió el perímetro junto a Kelsey Plum y Paige Bueckers, y el resultado fue otra victoria contundente por 34. Para el quinto juego ya no había debate real, Clark era la protagonista, la titular indiscutible y la jugadora con más minutos del equipo. Sus números eran imposibles de ignorar. Lideró a Estados Unidos en minutos, puntos, porcentaje de tiro de 2, tiros libres anotados e intentados, asistencias, plus-minus y eficiencia. Y no solo eso, terminó encabezando todo el torneo en plus-minus y eficiencia entre todas las jugadoras de todos los países. Con solo 22 años se convirtió en la jugadora más joven en la historia de los clasificatorios de la FIBA en ganar el premio de jugadora más valiosa, y eso habiendo salido desde la banca en 4 partidos. La pregunta inevitable entonces es otra, ¿cómo se verían esos números si hubiera sido titular en los 5 encuentros? ¿Qué habría pasado si Tibbetts hubiera dirigido desde el primer juego en lugar del tercero? Porque lo que Clark logró desde un rol limitado ya fue histórico, y una versión de ese torneo con ella como titular desde el inicio quizá ni siquiera tendría punto de comparación. Pero el impacto no se quedó solo en la cancha, la presencia de Clark también movió audiencias televisivas, generó conversación global alrededor del torneo y hasta cambió el tono de las conversaciones de patrocinio alrededor del evento. Mientras tanto, las negociaciones del próximo convenio colectivo de la WNBA ya están en marcha, y lo que ocurrió en este torneo internacional dejó algo imposible de ignorar. El valor global de Caitlin Clark quedó documentado frente a todo el mundo. Después de lo visto en el clasificatorio de la FIBA, equipos, patrocinadores y ejecutivos ya no pueden fingir que el impacto de Clark es solo un fenómeno doméstico, ahora existe evidencia internacional de su alcance. Y para los aficionados de Indiana Fever, hay otro detalle importante que observar de cerca, la situación de Stephanie White, quien será la entrenadora de Clark en Indiana rumbo a 2026. White formaba parte del cuerpo técnico durante el torneo en Puerto Rico y defendía una filosofía en la que Clark debía jugar más lento y sin tanto balón. Este torneo terminó funcionando como un experimento en vivo de 5 partidos para esa idea. Los primeros juegos siguieron ese enfoque, mientras que los últimos 3 llegaron después de que Ned Tibbetts tomara el control y cambiara completamente la dirección del sistema.
Los resultados hablaron por sí solos, victorias por 55 y 34 puntos, una ofensiva mucho más fluida y una estrella que finalmente pudo dirigir el juego a su ritmo. No fue un cambio sutil. Cada fan que decía que Clark estaba siendo mal utilizada tenía razón. Cada analista que miraba las estadísticas y afirmaba que algo no cuadraba también tenía razón. Y el cambio en el banquillo fue, en muchos sentidos, la forma en que USA Basketball reconoció el problema sin tener que decirlo explícitamente. 14 récords mundiales, un premio de jugadora más valiosa del torneo y una entrenadora, Carol Lawson, que desapareció silenciosamente del banquillo, demasiadas coincidencias juntas para ignorarlas. Y lo más impresionante es que Clark tiene apenas 22 años y apenas está comenzando, con una temporada completa de la WNBA en Indiana por delante donde ahora es, sin discusión, la pieza central del proyecto. Lawson ya no está, los 14 récords quedan registrados en la historia del torneo y la MVP más joven en la historia de los clasificatorios FIBA tiene solo 22 años. Ahora Indiana Fever se prepara para 2026 con un cuerpo técnico que vio de primera mano lo que ocurre cuando no se construye un sistema alrededor de Clark. Stephanie Witt estaba justo ahí, en esa banda, observándolo todo. Así que si viste este torneo y sentiste que tus sospechas se confirmaban, probablemente tenías razón, los aficionados tenían razón, los números tenían razón y, al final, incluso USA Basketball terminó dándose cuenta. Ahora la pregunta queda abierta para todos, ¿crees que Carol Lawson saboteó a Caitlin Clark? Déjalo en los comentarios. Y si te gustó este análisis, dale like, suscríbete y activa todas las notificaciones para no perderte lo que viene. Nos vemos en el próximo video. Aro de baloncesto y pelota fuego.